Un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Esto se le conoce como el principio de Arquímedes. Esto es válido para líquidos y gases, ya que ambos son fluidos. Primero vemos que el volumen fluido desalojado es el mismo que el volumen sumergido. En el principio de Arquímedes actúan dos fuerzas: la fuerza de empuje, que actúa de abajo hacia arriba, que lo quiere hacer flotar, y la otra es la fuerza del peso, que lo quiere hacer hundir. Con esto se crean tres posibilidades. El primero que, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. El segundo es, si la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje, el objeto flotará. Y el tercero es que si la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, entonces el objeto se mantendrá en equilibrio en el punto en el cual se sumerja. Existe una fórmula para calcular la fuerza de empuje que experimenta todo cuerpo sumergido. La fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad, pero la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces solo me quedaría la masa del fluido por la gravedad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo entender la flotabilidad. Para entender la flotabilidad se requiere comprender el concepto de volumen del agua desplazada. Por ejemplo, si se sumerge una piedra en un vaso lleno de agua hasta el borde, algo de agua se va a derramar. Esta agua es desplazada por la piedra, y con un poco de deducción vamos a llegar a entender que el volumen de la piedra es el espacio que ésta ocupa, y ésta va a ser igual al volumen del agua que será desplazada. Otra forma de entender esto es que el aumento del nivel del agua es el mismo que se tendría si, en vez de poner la piedra en el recipiente, hubiéramos vertido en él un volumen de agua igual al volumen de la piedra. En conclusión, esto es un buen método para determinar el volumen de objetos de forma irregular. En esta, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la fuerza de flotabilidad. Para esto es necesario comenzar hablando acerca de un fenómeno que es muy importante para poder entender más de dicha fuerza. Se trata del fenómeno de flotación. Este fenómeno consiste en la pérdida aparente del peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, así como sobre todo el cuerpo sumergido dentro del líquido. Como podemos observar en el gráfico, las fuerzas laterales, debido a la presión hidrostática que actúa sobre el cuerpo, se equilibran entre sí. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior y la parte inferior. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso que le empuja hacia abajo y la otra debido a la fuerza de empuje que va en sentido contrario hacia arriba. Como la presión aumenta con la profundidad, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en la parte superior. La resultante de estas dos fuerzas debe ser una dirigida hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje, que actúa sobre el cuerpo, tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido.